8:45, Bancomer dio a conocer su anuario de migración y remesas. Qué interesantes datos tiene, muy interesante lo que señala de cómo se mueven pues, los dineros, los recursos en países generadores de remesas como Estados Unidos y hacia dónde se van. Tuve la oportunidad de platicar con Juan José Lin. Él es economista senior del BBVA Bancomer y esto es lo que me comentó sobre este anuario de migración y remesas. Juan José, qué gusto primero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, muchísimas gracias por venir. Oye, ¿qué puedes destacar de México Remesas, que se convierte en el segundo o tercer ingreso de divisas para la economía nacional? ¿Qué es lo que más destacarías de este anuario para este 2018? Justamente esta semana presentamos el anuario de migración y remesas. Es el sexto año consecutivo que lo publicamos entre Bancomer y el Consejo Nacional de Población, una publicación 100% en inglés y en español, en versión impresa y en versión electrónica. Y hay muchos datos importantes sobre la migración en México de Estados Unidos, más a raíz de los recientes acontecimientos en Estados Unidos y de la administración Trump, ¿no? Por ejemplo, datos que hemos encontrado es que pese a las amenazas que tiene el gobierno de Estados Unidos y el ambiente hostil contra los migrantes, la migración mexicana ha aumentado, ya se encuentra en 12.2 millones. Esto es una cifra ligeramente mayor a lo observado en los últimos 10 años, que oscilaba entre 11.5 y 12 millones. Ya superó esa cifra, pero no sabemos si va a romper todavía lo que se considera como el periodo de migración neta cero. Habría que esperar unos años para ver. En cuestión de países, ¿México en dónde se ubica? Porque siempre ha sido México, ha estado que en los primeros 5 lugares, ¿no? 3 lugares en cuestión de recibir remesas, ¿no? Sí, desde hace como 5 años, 4 años, México es el cuarto país que más recibe remesas en el mundo, superado solo por India, China y Filipinas. Y es el segundo país con más migrantes en el mundo, principalmente de estados expulsores de migrantes. Estamos hablando de la región tradicional, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, pero también hay nuevos estados que también ahorita expulsan muchos migrantes, como es la parte sur, Oaxaca, Guerrero, Puebla, entre otras entidades. Oye, Juan José, ¿no se ha visto en el tema, por ejemplo, del petróleo, lo que vemos en cuestión de desempleo en Tabasco, en Campeche, en la parte petrolera de Veracruz y un poco de Tamaulipas, ser un detonador, un expulsor de migrantes? ¿Esa zona no ha expulsado tantos migrantes? ¿No lo registran en ese anuario? Fíjate que el fenómeno migratorio no es algo que se da de golpe, sino necesita las redes sociales, o sea, conocidos o amigos que alguien haya decidido aventurarse. Ha habido problemas de empleo en estas zonas por el tema petrolero, pero mientras no se convierta como una opción real para ir más con la actual política anti-inmigrante en Estados Unidos, es difícil que se puedan mover a esas regiones. Juan José Lin, economista senior del BBVA Bancomer, en la geografía nacional, ¿hacia dónde van estos recursos? ¿Se tiene específicamente a través de este anuario conocido los municipios, los estados hacia donde llegan mayor número de remesas? Sí, justamente en ese estudio tenemos, por ejemplo, incluso a nivel municipal, donde llegan las remesas. Por ejemplo, Puebla es uno de los municipios que más recibe remesas. En general, por ejemplo, Tijuana. Llegan a muchos capitales de estados expulsores de migrantes, pero también a lugares que concentran cierto volumen de población crítica para poder recibir estos recursos. ¿Cómo mandan estas remesas? ¿A través de que envíos electrónicos, estas grandes empresas que han crecido y que han tenido un empuje a raíz del envío de remesas a lo largo de los últimos años, a través del sistema financiero bancario, a través de Bansefi? ¿Cómo lo hacen? Bueno, gran parte de las remesas que llegan a México son de Estados Unidos. Yo creo 95-97%. ¿Cómo mandan ese dinero? Gran parte o casi todo se manda por transferencia electrónica. Ya es muy raro los money orders o el envío en efectivo. Y bueno, generalmente Bancomer es un actor muy importante en el envío de remesas. ¿Y dónde se cobra? Generalmente los cobros en sucursales bancarias o en corresponsales son más baratos. Hay una parte muy importante, cerca de la mitad, que se cobra en esos lugares, pero hay otros que por situación, porque están en medio rural, se cobran en lugares más pequeños o en tiendas más. Oye, Juan José, ya se fue este nubarrón que teníamos a raíz de la llegada de Donald Trump, porque llegó a comentar que él estaba viendo como viable poner impuestos a las remesas. Ya no lo he escuchado. ¿Ustedes lo registran? Nosotros estamos muy al pendiente dando seguimiento a esto, al impuesto de las remesas.
No es que se haya ido, hace 2 meses un legislador nuevamente puso el tema sobre la mesa y dijo que podría incluso ser de 1%, antes se había dicho que 2%, pero no sabemos. Pero desafortunadamente, justo ahora que comentas esto, no se ha ido el nubarrón de la administración Trump. Por ejemplo, te podría comentar que en Estados Unidos en 2018 ha aumentado cerca de 30% el presupuesto para las autoridades que buscan al ICE, que son las autoridades que buscan a migrantes en el interior de Estados Unidos y los deportan. Otro dato que sale en el anuario es que las deportaciones de mexicanos, pese a la retórica hostil del presidente Trump, ha disminuido en vez de aumentar. Estamos cerca de 170,000 eventos de deportaciones al año el año pasado, que es casi 20% menor a lo que se tenía, pero lo que ha aumentado es la separación de familias. Más de 16-17% de los que son deportados dejaron un hijo menor de 18 años en ese país. Tenemos otro problema, el de los Dreamers. Claro. Hay cerca de 550,000, 560,000 Dreamers en Estados Unidos que están en la incertidumbre. El Congreso no ha legislado, actualmente se encuentran protegidos por un juez en Estados Unidos que tiene una medida cautelar para que no desaparezca el programa, pero hasta que se resuelva ellos están en la incertidumbre. Y otro problema que no han solucionado, que ha salido mucho en los medios, es toda la crisis humanitaria de los menores migrantes hacia Estados Unidos, gran parte centroamericana, pero también de mexicano, ¿no? El año pasado se registró cerca de 80,000 niños, la mitad acompañados y la mitad no acompañados. Y es un problema compartido entre México, porque casi todos los menores migrantes que van a Estados Unidos atraviesan por México. Casi el 60% usa Tamaulipas y gran parte son detenidos en la zona de Río Grande. 60% tienen que atravesar por Tamaulipas. Juan José, estamos platicando con Juan José Lee Ng, él es el economista senior del BBVA Bancomer. En otros anuarios, Juan José, veíamos que el tema de escolaridad, también dominio de idioma, sigue siendo un rezago para los migrantes mexicanos que tengan baja escolaridad o bien no tengan un dominio del idioma, en este caso del inglés, la cantidad de remesas que envíen o que ellos ganen como sueldo y lo puedan enviar o compartir a sus familias. Sí, efectivamente. Desafortunadamente, las estimaciones que hemos hecho en Bancomer es que, por ejemplo, en población más capacitada, por ejemplo, de Europa, de China, de China y de Asia, ¿no? De parte de Asia, además de China, ¿no? El envío promedio es casi 3 o 4 veces mayor per cápita, ¿no? Pero, dado el gran volumen de migrantes mexicanos que hay en el país, cerca de 12 millones, se compensa. Además, hay que sumarle que esos son los migrantes. Hay hijos de migrantes mexicanos, los de segunda generación, y descendientes de migrantes mexicanos. Estamos hablando cerca de 37 millones de migrantes mexicanos. Y bueno, gran parte de los migrantes mexicanos en ese país, como tú dices, tienen baja escolaridad. 80% tienen nivel de bachillerato o inferior. Lo que hemos observado en este estudio por primera vez que sacamos un capítulo sobre los migrantes de segunda y tercera generación, es decir, los hijos y descendientes, es que sí ha habido una movilidad laboral y también una movilidad educativa, pero sigue siendo menor al promedio de Estados Unidos. Por ejemplo, entre los migrantes mexicanos, 80% no tienen bachillerato o tienen un nivel inferior. Para los de segunda y tercera generación estamos hablando que al menos la mitad ya tienen algún grado de licenciatura o superior, pero en Estados Unidos más del 60% ya tienen ese nivel. Es decir, pese a que pasan los años y las generaciones, el promedio de los mexicanos o de descendientes de mexicanos sigue siendo menor el nivel educativo que el promedio. Dos últimas preguntas, Juan José. El mexicano que manda dinero allá, ¿de qué sector económico estamos hablando? ¿Construcción? ¿Seguimos siendo agrícola, la pizca? ¿Dónde está el mexicano que trabaja allá en Estados Unidos y que manda esos recursos en promedio? Lo que tenemos datos en el anuario es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, trabajan, por ejemplo, en el sector de hostelería y esparcimiento. Mucho servicio, ¿no? Sector servicio. En el sector, por ejemplo, de cuidados, por ejemplo, cuidado de tercera edad, cuidado de niños, cuidado de enfermos, mucamas, por ejemplo, en el caso de hostelería y esparcimiento. Y en el caso de los hombres, sí es casi 3 de cada 10 trabajan en el sector de la construcción. Por último, ¿qué hacen los familiares cuando reciben aquí sus recursos? ¿Se sabe a qué se destina? ¿Gasto corriente? ¿Compran útiles escolares? ¿Lo utilizan en ropa? ¿Mejoras de su casa? ¿Qué hacen? ¿Lo ahorran? Es muy curiosa esa pregunta porque si les preguntas a las personas que envían el dinero, te van a decir que lo mandan para
ahorrar para inversión, para comprar un terreno. ¡Y oh, sorpresa! El problema es que ese recurso que mandan, aunque es un monto muy importante, son también muchas familias que lo reciben, ¿no? No es un monto tan importante cuando llega aquí en México. Entonces, muchas de las familias, casi 90% se va a gasto corriente y solamente 5% se va a inversión, justamente. El gasto corriente incluye alimento, vestido, útiles escolares y una parte muy importante que hemos encontrado es que va a pagar deuda. La persona que fue a migrar a Estados Unidos no fue con sus recursos, se endeudó o endeudó a su familia para poder ir y emprender el viaje migratorio. Juan José Lee Ing, ¿dónde pueden ver este gran anuario y toda esta información que se tiene? Porque es muy valiosa, puede servir para generar políticas públicas, para muchas cosas, ¿no? Sí, es un anuario muy didáctico, de fácil consulta para todo público y se puede consultar en la página de BBVA Research o en la página de la Fundación BBVA Bancomer. Pues Juan José Lee Ing, muchas gracias, economista senior del BBVA Bancomer, siempre un privilegio, platicamos cada año, ya sé que lo más seguido. No, muchísimas gracias a ti, claro que sí. Muchas gracias. Continuamos con mucho más aquí en Grupo Fórmula. Bueno, es la plática que tuvimos con Juan José Lee Ing. Está interesante, le estábamos platicando Blanca y yo sobre los datos que tiene y la geografía de las remesas en México, los estados que reciben más, cómo vienen, a qué se destinan, de qué países vienen. Todo muy interesante. Muchas felicidades. Ya nos vamos, Blanca, de la radio. Nos vamos de la radio nada más, seguimos en Telefórmula. Y quédense con nosotros porque ya está Daniel Rentería Beiza, que hoy no hubo fútbol de Liga Mexicana, pero sí hubo fútbol a nivel mundial. México, qué papelón dio, con el Tuca Ferretti. Nos vamos y regresamos ahorita. Aquí estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.